esta ocasión me sucedieron dos cosas. Una sí fue durante la noche, que fue que yo no me podía dormir porque sentía que había alguien ahí en el cuarto, en mi cuarto, y pues sí, yo no podía conciliar el sueño. Siempre me duermo con una lámpara, pero el área de mi closet em, es oscuro, dejo la luz apagada, entonces esa parte de ahí es muy oscura y también la puerta de entrada a mi cuarto pues está más o menos oscuro. Bueno, yo sentía que había alguien ahí como escondido en mi closet, más o menos, y en eso de repente nada más se formaron como los dos círculos de los ojos, que se iluminaron así en blanco en medio de toda la oscuridad. Y bueno, pues ahí sí me di cuenta de que había algo o alguien ahí en el closet y pretendí que nada sucedió y me intenté dormir, batallé, pero bueno, al final se logró. Y luego, ahorita, un poquito antes de iniciar la transmisión, yo estaba peinándome y en eso escuché pasos y escuché que me hablaron. Entonces yo volteo, yo estaba pues peinándome en el espejo y volteo hacia la puerta de entrada a través del espejo, pero no había nadie. Entonces no sé si fue mi imaginación, si escuché mal o qué, pero esas fueron las dos cosas pequeñitas que básicamente sucedieron en este viernes 13. Esta historia dice: siempre me han atraído los lugares donde el silencio es aplastante. Soy cazadora de fantasmas aficionada y con los años he acumulado historias, pero hay una que aún me sigue persiguiendo. Ocurrió en un cementerio, una noche sin luna, cuando fui con mi novio, que se burla de todo lo paranormal, y una amiga que cree en lo sobrenatural con desesperación. Llevé mi caja de espíritus, un dispositivo que escanea frecuencia de radio a gran velocidad, y la teoría dice que entre este ruido puede abrirse como alguna especie de portal para darle espacio a algo que no pertenezca a este mundo. Aparte de eso, también llevé un medidor electromagnético, una cámara, flashes y walkie-talkies. Estábamos preparados, o eso pensábamos. Mi amiga conocía el cementerio cerca de su casa. Cuando llegamos, el aire se sentía extraño, más frío de lo que debería. No solo era la temperatura, era como si el lugar estuviese suspendido en algún abismo. El medidor electromagnético comenzó a reaccionar casi de inmediato, pero no lo vi como algo extraño. Sin embargo, la aguja se movía sin parar de forma irregular. Encendimos la caja de espíritus, iluminé una tumba con la linterna y pregunté: ¿quién está enterrado aquí? La respuesta salió de la caja con una claridad impactante. Un nombre completo. Nos quedamos en silencio. Pensé que solo había sido una coincidencia. Entonces lo intentamos de nuevo. Y otra vez, y otra vez, y otra más. En total, 12 tumbas con 12 nombres distintos y 12 voces diferentes. Algunas sonaban viejas, otras un poco más jóvenes, y algunas como si hablaran desde un lugar muy lejano. Mientras tanto, el medidor empezó a dispararse. La aguja saltaba como si quisiera romper el cristal, y yo nunca la había visto así antes. Mi novio dejó de bromear. Apenas si quería hablar. Solo miraba alrededor como si esperara ver algo o a alguien entre las lápidas. Mi amiga estaba eufórica, se reía en voz alta, se comportaba muy raro. Y yo no sentía nada, solo como una especie de vacío. Antes de irnos, la caja dijo algo con una última voz, sin que le preguntáramos nada. La voz dijo: quédense. Ahí apagué todo y nos fuimos corriendo sin hablar. Desde entonces, cuando escucho estática en lugares donde no debería de haber alguna, de vez en cuando creo escuchar mi nombre entre el ruido. Siempre he sentido que mi casa guarda algo extraño. No es algo que te ataque o te haga daño ni nada por el estilo. Es como una presencia que le gusta divertirse con la gente que entra. En esa ocasión le sucedió a mi amigo Jerry. Llamémosle Jerry. Jerry se quedó conmigo y mi familia durante unas vacaciones en la universidad.
Desde los primeros días, él notó cosas raras como ruidos y sombras. A veces los dos veíamos o escuchábamos lo mismo. Con el tiempo Jerry se acostumbró, o al menos eso decía, pero lo que pasó hace 2 veranos todavía nos pone la piel de gallina. Ese día Jerry estaba emocionado porque había conseguido una hierba que, según él, era lo mejor que había probado. Como ninguno de nuestros amigos fumaba, no quería molestar a nadie pidiendo usar su casa, así que yo le dije que podía hacerlo en la mía mientras no hubiera nadie y estuviéramos en el patio trasero. Llegado el día, la casa estaba vacía. Mi mamá y mi hermano estaban trabajando, y mi hermana no vivía conmigo, además de que estaba enferma y ni siquiera podía salir de su casa. Compré botanas para acompañarlo y salimos al patio trasero. El sol ya iba bajando y el cielo tenía una tranquila tonalidad anaranjada. Jerry fumó y empezó a oscurecer. Con la noche llegaron los mosquitos, así que decidimos volver a entrar, pero la puerta corrediza no abría. Al principio no nos preocupamos. A veces se desajusta. Intenté acomodarla, revisar los rieles, mover el seguro, pero nada. Era como si alguien la sostuviera por dentro de la casa. Llamé a mi mamá pensando que tal vez había regresado temprano y cerró sin darse cuenta de que estábamos afuera. Pero entonces recordé que ella estaba en otra ciudad dando una conferencia. El estómago se me apretó. Llamé entonces a mi hermano. No contestó. Volví a marcar desde otro teléfono. Ahí sí respondió, pero nos dijo que estaba trabajando y lejos de casa. Sin embargo, unos minutos antes, nosotros habíamos visto a alguien que cruzó por la sala arrastrando los pies rumbo a la cocina, y la silueta era igual a la de mi hermano. Jerry no dijo nada, pero yo podía sentir su tensión. Como último intento, llamé a mi hermana para confirmar si de pura casualidad había venido a la casa o algo así. Pero no, mi hermana seguía enferma, tirada en su sofá. Eso significaba que nadie podía estar dentro de mi casa. Nos quedamos mirando a la sala a través del vidrio, esperando que algo se moviera una vez más. Sin embargo, la casa estaba en silencio y aparentemente vacía. Volví a llamar a mi hermano para explicarle todo, y mientras hablaba sentí la sensación incómoda de que algo estaba parado al otro lado de la puerta, justo en un sitio donde la luz no llegaba. Cuando mi hermano finalmente llegó, revisó la puerta y se quedó helado. Estaba cerrada, con el seguro normal y con el seguro del cerrojo inferior, ese que casi nadie usa porque es muy difícil de accionar sin agacharse desde adentro. Eso fue lo que más nos perturbó, porque significaba que alguien o algo tuvo que cerrar desde adentro sabiendo que estábamos afuera. En mi casa han pasado otras cosas. Pasos en la madrugada, puertas que se abren solas, voces suaves que susurran, pero esa fue la única vez que sentí que lo que sea que vive ahí no solo observaba, sino interactuaba. Cuenta. Lo más espeluznante que me ha pasado en un viernes 13 fue cuando tenía 11 años. Mi amiga se acababa de mudar y dijo que su casa nueva estaba embrujada. Yo era un niño al que le encantaba lo sobrenatural y la fantasía, pero para entonces ya empezaba a volverme escéptico, aunque me lo guardaba para mí, porque era divertido fingir que seguía creyendo. En fin, era viernes y por alguna razón toda la familia de mi amiga, excepto ella, estuvo fuera de casa durante algunas horas y me invitó a cuidarla. No recuerdo si pasé la noche ahí, pero creo que sí. Pensamos que sería divertido ver uno de sus programas de cazafantasmas y en la parte en la que Derek Acora pedía que salieran los fantasmas, el reproductor de mi amiga se encendió y comenzó a rebobinar la cinta. Esto fue en una época anterior a que el aparato se automatizara y la de ella era un reproductor de los viejos donde tú tenías que manualmente rebobinar la cinta con el botón del controlador. Y el controlador estaba encima del reproductor de video, así que aquello no podía ser ninguna especie de broma. Nos dio un susto de muerte, pero aparte de eso me contó que habían pasado otras cosas escalofriantes,
como que sus hermanos oyeron a alguien susurrarle su nombre al oído y que una percha de ropa fue lanzada al otro lado de la habitación desde un lugar donde no había nadie, y cosas por el estilo. Hoy me considero escéptica, pero eso me sigue dando escalofríos, porque estuve ahí y lo viví en carne propia. Fin. Lo más extraño que he vivido fue cuando tenía 16 años. Mi amigo y yo estábamos jugando videojuegos. Mi mamá había regresado a casa, pero estaba demasiado bebida y se fue a la cama, directo. En fin, todo parecía normal. Así que aquí está la razón por lo que la cosa se pone rara. Recibí entonces un mensaje de mi mamá que decía: date prisa, algo malo va a pasar, firmado por la letra A. Pensé, ¿qué? ¿Pero qué? A esas alturas me pregunté qué demonios estaba pasando, si mi mamá estaba demasiado borracha como para mandarme un mensaje de ese tipo. Fui a su habitación para revisar que estuviera bien, pero ella estaba dormida. La desperté y le pregunté que por qué se estaba comportando tan extraña y que daba un poquito de miedo, pero ella no sabía de lo que hablaba, así que pensé que me estaba jugando una broma y pues planeé esconderle su teléfono debajo de la cama, por si acaso. Pero cuando salí de ahí y me puse a jugar otra vez, recibí otro mensaje más desde el teléfono de mi madre, el cual decía: collar, ahogo, date prisa. Y firmado una vez más por la letra A. Extrañado, fui otra vez a la habitación de mi madre, abrí la puerta, ella estaba dormida, pero tenía un rosario que se le había enredado alrededor del cuello. La desperté intentando explicarle lo que había sucedido, pero ella seguía igual de borracha, así que ni me escuchó y pues bueno, parece que no le importó. Yo tenía curiosidad, así que tomé su teléfono, el cual seguía en el mismo sitio, y lo revisé. Pero sorpresa que me llevé cuando me di cuenta de que en el teléfono de mi mamá no había ningún mensaje que me habían enviado a mi número. Como si no existieran, no hubieran estado nunca ahí. Al día siguiente, ya cuando mi mamá estaba sobria, le expliqué la situación y le enseñé los mensajes desde mi teléfono. Ella comenzó a llorar. Los mensajes, firmados con la letra A, mi mamá llegó a pensar que se trataba de su hija primogénita, la que perdió la vida. Ella se llamaba Amatista. Qué cosa tan rara. Tengo varias historias paranormales, pero bueno, esta fue una de ellas. En resumen, un fantasma hackeó el teléfono de mi mamá y me envió un mensaje. Podría haber sido mi hermana sin vida, pero aquello salvó la vida de mi madre. Tal vez una pequeña jugarreta de los fantasmas. Esto pasó hace más de 10 años. Me acuerdo porque fue la primera vez que me tocó un viernes 13, después de enterarme que eran. Fuimos a visitar a mi tío un poco después de llegar a Estados Unidos, después de decidir establecernos, ya que viajábamos bastante entre México y Estados Unidos. La casa de mi tío siempre daba una vibra rara. De niño no me fijaba mucho porque yo estaba distraído, jugando o feliz, pero sabía que la vibra estaba ahí. La primera vez que recuerdo fue ver a un hombre enorme vestido todo de negro y sin cara. Como referencia, imagínense el personaje All for One de My Hero Academia, parado al final del pasillo mientras yo lo miraba comiendo helado. Luego parpadeé y ya no estaba. Desde entonces tuvo una vibra rara. Pero esta vez en particular, el día 12, no paraba de decirle a mi mamá que al día siguiente iba a ser 13 y que iba a ser un mal día y esas cosas. Mi mamá parecía actuar normal y pues todo el tiempo. Incluso pensé que no me creía o que ella era muy valiente. Pero esa noche, cuando dormimos, todos lo hicimos en la misma cama de mi tío.
porque era una casa chiquita, pero la cama era bastante grande, así que cabíamos mi tía, mi mamá y yo. Yo estaba en la mera orilla del lado derecho y a medianoche me levanté. Vi el reloj, marcaba las 3:02 de la mañana. Me senté en la cama y el cuarto estaba a oscuras, pero podía distinguir algunas de las siluetas de pues, personas que estaban durmiendo y las siluetas del cuarto en general. Entonces volteé un poco a la izquierda y de la nada vi a una persona sentada como yo. Esta persona había salido del cuerpo de mi tía, pero no se parecía a ella en nada. Esta persona era pálida, con un vestido blanco y el cabello desordenado en una forma de bola grande. Algo así como la niña del aro, pero con el cabello todo desgreñado. La vi sentarse y miraba hacia el frente, justo como lo hacía yo cuando me senté por primera vez. Pero entonces, poco a poco, su cuerpo y cabeza se fueron girando para voltear a la derecha, que era donde estaba yo. En cuanto me di cuenta, mi yo niño estaba tan asustado que lo único que hice fue volver a acostarme y taparme e intentar dormir pretendiendo que nada había sucedido y deseando no hacer contacto visual. Luego me desperté a la mañana siguiente y seguí con mi día. No dejaba de pensar en eso, pero no le dije a nadie porque ni siquiera sabía cómo hacerlo. Lo que sí me acuerdo es que en algún momento del día también fui a otra habitación a agarrar un juguete que dejé ahí y me acuerdo que vi a esa misma persona otra vez, pero en esta ocasión estaba debajo de la cama, observando todo y me estaba mirando fijamente. Agarré el juguete, fingí que no lo había visto y salí corriendo de inmediato, cerrando la puerta tras de mí. Hasta la fecha tampoco se lo he dicho a nadie. No pasó nada más desde entonces y ya han pasado años de eso. Fin. Esto sucedió el 13 de julio de 2018, un viernes 13. Y en ese tiempo yo tampoco creía en esas cosas. Crecí en un pueblito interior de Zacatecas, de esos donde todos se conocen por nombre y por la familia, desde los niños y hasta los más grandes, y pues es un pueblito. Las campanas de la iglesia marcan el ritmo del día y las historias de miedo se pasan como recetas de tamales de generación en generación. Desde chico escuchaba hablar de la mujer de negro. Mi abuelo decía que era un alma en pena que murió de forma trágica cerca del pueblo en un accidente de auto, justo en una curva peligrosa del Camino Viejo y también en un viernes 13. La leyenda decía que si alguien la desafiaba ese mismo día, justo al atardecer, ella vendría a tocar tu puerta y si le abrías, se llevaría tu alma. Nunca tomé esa historia en serio. Siempre pensé que era uno de esos cuentos para asustar a los chamacos, como para mantenernos alejados de ciertos lugares o justificar por qué todos cerraban sus puertas y apagaban las luces ese día en particular. Porque sí, en mi pueblo la tradición es esa. En cuanto se mete el sol en un viernes 13, nadie sale de su casa. Se prenden velas blancas en las ventanas y todos se encierran. Ni la tele se queda encendida. Es como si todo el pueblo hiciera un minuto de silencio, pero durante toda la noche. La señora Mireya, mi vecina de enfrente, era la más supersticiosa. Una vez me dijo que su sobrino perdió la vida después de abrir la puerta en una de esas noches. Me lo dijo viéndome así como con los ojos entrecerrados, como si me estuviera dando una advertencia personal. Aquel día me levanté como un día cualquiera. Mis papás no iban a estar porque iban a salir de viaje a visitar a mi tía que acababa de salir del hospital. Yo pensé en ir con ellos, pero en aquella época era de exámenes y preferí mejor quedarme. A mis papás tampoco les molestó. Me dejaron comida en el refri, un poco de dinero y la típica advertencia de no hacer tonterías. El día iba transcurriendo normal. Desayuné pan con chocolate y luego fui a comprar tortillas a la tiendita de la esquina. La chica del mostrador me preguntó si de verdad iba a quedarme solo esa noche y yo le dije que sí. Me miró raro, como que si quería decir algo, pero se aguantó.
No dijo nada, me entregó mi cambio y me deseó que durmiera bien. Yo le respondí con una sonrisa. Pasé casi toda la tarde jugando con el celular y escuchando música, y era una de esas tardes secas y calientes. El techo crujía por el calor y los perros ladraban sin razón. A veces miraba por la ventana y veía a los vecinos moverse más rápido de lo normal, como si estuvieran preparándose para un huracán invisible. La señora Mireya estaba echando sal gruesa en la entrada de su casa, y una vez me dijo que eso era para alejar a las malas energías. Como eso de las 5:30, me empezó a inquietar una curiosidad rara, como un cosquilleo. Tal vez era solo la soledad o tal vez las ganas de demostrar que todo aquello era puro cuento. Agarré las llaves de la moto y me fui al barranco donde supuestamente esa mujer había fallecido. Estaba como a 15 minutos de la casa por un camino de terracería medio olvidado. Cuando llegué, el cielo ya tenía un tono naranjoso del atardecer. El aire estaba inmóvil. Los grillos sonaban a la distancia, y en la curva del camino todavía se veían las marcas viejas de llantas. Y para mi sorpresa había restos de vela derretidas, algunas con cera que parecía reciente. Alguien había estado ahí, tal vez la noche anterior. Eso me dio un poco de escalofríos, pero no quise darle importancia. Me bajé de la moto, caminé hasta la orilla del barranco donde dicen que el carro se fue y me quedé viendo al horizonte. Pensé en grabar un video para mi grupo de amigos y hacer una broma, pero luego me pareció algo exagerado. En vez de eso murmuré algo como una invitación de si de verdad existes, ven a tocar a mi puerta esta noche. No grité, no hice drama, solo lo dije. Esperé unos minutos y nada pasó. Entonces regresé a casa. Cuando llegué ya era de noche. La calle estaba silenciosa. La mayoría de las casas estaban con las luces apagadas. Pasé frente a la iglesia y vi el portón cerrado con un candado, como siempre lo hacían en ese día. Todo parecía un pueblo fantasma. Aún así, no sentí miedo. Me di un baño rápido, calenté unas enchiladas que mi mamá me había dejado y me senté a cenar en la sala. Encendí el celular, aunque el internet estaba fallando, y no era raro en esa zona. Quise ver algo, pero no cargaba nada, así que me quedé mejor ahí comiendo, viendo a la nada. Me di cuenta de que la casa estaba más callada de lo normal. Me recosté en el sofá y me puse a esperar no sé a qué. Pero lo que recibí esa noche fue algo distinto. Cuando cayó por completo, al inicio no hubo nada raro, solo un silencio pesado. Empecé a notar que el aire se sentía más espeso. Miré el reloj. Eran casi las 9. Intenté ver la tele, sin éxito. Cerca de las 9:30 fui a la cocina por agua, y el vaso comenzó a temblar en mi mano. Me quedé mirando por la ventana, pero no había nada, solo oscuridad y las luces lejanas de la casa de doña Mireya. Cuando regresé a la sala, la casa se sentía distinta. Era la misma casa de siempre, pero esa noche parecía otra cosa. Me senté con la luz apagada, tratando de escuchar. El tic-tac del reloj retumbaba en mis oídos. Las sombras de la vela bailaban en las paredes. Miré por la ventana. Nada. Después de las 11 se fue la luz. Toda la casa se quedó en tinieblas. Sentí que el corazón se me aceleraba. No pude utilizar mi celular porque se había quedado sin batería. Me quedé en la oscuridad total, solo con la luz lejana de las velas de la vecina. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, luego más rápidos, luego lentos otra vez. Venían desde la calle de tierra frente a mi casa. Sonaban como pies descalzos golpeando en el suelo seco. Me levanté despacio. Miré por la ventana aunque no se veía nada, y los pasos seguían sonando. Entonces sonaron 3 golpes firmes en la puerta principal. Todo mi cuerpo se paralizó. No fueron suaves, fueron reales. Eran las 11:32 de la noche en un viernes 13, y recordé la historia. Quise convencerme de que era una broma, pero ¿quién saldría esa noche? Estaba solo. Los golpes se repitieron una vez más. No me acerqué, no respondí, solo me quedé quieto, sintiendo el corazón golpear en mi pecho. Los golpes pararon y después vino un silencio opresivo.
No dormí nada, y cuando salió el sol, caminé hasta la puerta y abrí despacio. La calle estaba normal, pero en la banqueta frente a mi casa habían huellas de pies descalzos, pies como de mujer, y sobre una de las huellas había una flor negra marchita que nunca había visto antes en esa zona. Cerré la puerta y me senté en silencio. No sé si fue real, tal vez fue mi miedo, o la soledad, o la sugestión, pero desde entonces ya no fui el mismo. Ahora, cada viernes 13, cierro todo temprano y me quedo en silencio. Y a veces, cuando la casa está completamente quieta, todavía creo escuchar los pasos afuera, pasos lentos, descalzos, como en aquella ocasión. Nunca más abrí la puerta, y no sé si algún día sabré si fue ella de verdad, o si sigue esperando a que yo vuelva a equivocarme. El motivo por el cual voy a contar esta historia ahorita en este orden es porque cuando lo leí a mí me impactó demasiado el inicio porque dice, ¿sabían que en 2022 solo hubo un viernes 13? Yo lo sé porque recuerdo perfectamente esa noche y fue el 13 de mayo. Entonces cuando leo esta primera frase, yo estaba con que viernes 13 de mayo había sido en 2022, perdón, 2023, porque según mis cuentas, este 2026 cumplo 3 años transmitiendo en vivo todos los viernes y los domingos, o los domingos. Em, entonces sí, según mis cuentas, este año cumplía 3 años, pero no, yo comencé el viernes 13 de mayo de 2022, o sea que este 2026 cumplo 4 años transmitiendo en vivo casi cada semana, con una que otra excepción, entonces me sorprendió demasiado el dato y me impacté. 4 años, 4 años. Mm. Muchas gracias a todos los que han estado estos 4 años por acá. Qué rápido se pasa el tiempo y qué rápido envejece uno. Continuando con esta historia, la historia es bastante larga, entonces voy a resumirla un poco. Va de unos amigos que en el viernes 13 de mayo de 2022 jugaron a la Ouija porque una de las chicas quería hablar con su papá que ya no estaba en este mundo. Entonces pusieron la Ouija, se pusieron a jugar, pero la Ouija no les respondió. Hizo varias preguntas sin respuesta. Intentaron jugarle como una broma a la chica, moviendo entre ellos el tablero, pero ella se dio cuenta. Discutieron un poco, siguieron jugando y en un punto durante el juego comenzaron a escuchar pasos en el pasillo de la casa. Pensaron que era solo casualidad, pero los pasos seguían y seguían ahí. Además de esto, se empezó a sentir la típica opresión en el sitio. Decidieron, tras intentar jugar sin éxito, decidieron que lo mejor era guardar la tabla de la Ouija y pues irse a sus habitaciones. Las chicas se fueron a uno de los cuartos y se pusieron ahí, no sé, a platicar o lo que sea. Y los chicos se quedaron en la sala viendo la tele o jugando videojuegos, no estoy muy segura. Digamos que jugando videojuegos. Mientras estaban ahí jugando, de repente comenzó otra vez a sentirse esta opresión y sentían que había alguien que estaba parado y los estaba observando. No querían voltear a ver qué era porque no querían encontrarse con una figura misteriosa. Simplemente sentían ahí como la mirada. Además de esto, acompañado de ruidos de pasos y cosas que como que se movían y todo eso. Esto en la sala con los chicos. Luego en la sala en el cuarto con las chicas, una de ellas, la que había insistido en jugar a la Ouija, se despertó llorando y gritando, diciendo que había soñado con su papá, pero bueno, era la figura de su papá, pero no era su papá, era como si fuera un demonio que había tomado el cuerpo de su padre.
Como estaba gritando, los chicos van y todos se reúnen en la misma habitación y están ahí conversando y todo esto. Y en eso, en el pasillo, comienzan a escuchar pasos de alguien que se acerca cada vez más al cuarto donde estaban. Así que uno de ellos se asoma por la mirilla que tenía la puerta del cuarto, pero no había nadie en el pasillo. Sin embargo, los pasos eran evidentes, o sea, alguien caminaba ahí, pero no se veía nada. Eh, Se quedaron todos durmiendo en el mismo cuarto y ya al día siguiente, cuando salió el sol, decidieron abrir la puerta y pues observar. Pero no había nadie afuera, solo estaba el pasillo vacío, iluminado como normal, y todo parecía haber sido como una especie de pesadilla colectiva. Decidieron tirar la tabla de la ouija y olvidarse de todo. Tiraron la tabla en la caja en el contenedor de basura del edificio y sintieron como un peso que se les liberaba del pecho. Sin embargo, en los días siguientes, la chica siguió teniendo pesadillas con esta entidad que se había apoderado del cuerpo de su papá y pues todos dejaron claro que no querían volver a jugar a la ouija. La persona que cuenta la historia dice que sospecha que lo que la tabla trajo no era el papá de la chava, sino algo como algo peor. Que desde niño había escuchado que el viernes 13 era un día de mala suerte. No sabe si fue por eso, como jugaron en viernes 13, que por eso haya sucedido todo lo paranormal que les pasó, pero pues bueno, en esas cosas dice tal vez sea mejor no saber.